primer lugar, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Señor secretario. Sí, señor presidente, se ha recibido en la cuenta de la sesión de hoy los siguientes documentos. Confirmaciones vía correo electrónico de los profesores y especialistas, señor José Pedro Silva, don Antonio Bascuñán y el señor Héctor Hernández, quienes han confirmado su participación en esta sesión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. La presente sesión tiene por objeto continuar con el tratamiento del proyecto de ley refundido, iniciado en mociones, boletines número 13.204 y 13.205, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos. Se ha invitado para estos efectos a los profesores Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, José Pedro Silva, con los cuales además trabajamos intensamente el grupo de diputados que presentamos este proyecto de ley. Así que, sin más dilación, si les parece, le ofrezco la palabra al profesor Antonio Bascuñán, en primer lugar, que lo veo por ahí. Perfecto, ya puede hablar. Señor presidente, muy buenas tardes. El proyecto de ley que está siendo considerado por la comisión tiene por objetivo, por una parte, generar una definición de delito económico por la vía de indicar distintos hechos constitutivos de delito que están previstos actualmente en el ordenamiento jurídico. Algunas de esas disposiciones son también modificadas por el propio proyecto, y eso lo hace por la vía de formular un catálogo de delitos con 3 categorías más la consideración de la receptación o el blanqueo de activos, para entenderlos como delitos económicos. Respecto de esos delitos es que se formula, eso se hace en el título primero. Respecto de esos delitos es que en el título segundo se genera una regulación particular en relación con las penas, las medidas de seguridad y su determinación. Asimismo, respecto de esos delitos es que se genera una regulación particular del comiso, además de una reforma general en el Código Penal, una regulación particular del comiso. Y finalmente, eso se hace en el título tercero, y finalmente en el título cuarto se introducen las reformas a las distintas disposiciones legales del ordenamiento jurídico, que son los hechos a los cuales se remite el catálogo de delitos económicos del título primero. En general, lo que hace entonces el proyecto es establecer un régimen especial de identificación de pena y de determinación de la pena y de medidas de seguridad y de comiso para los delitos económicos, y al mismo tiempo introducir reformas en distintas disposiciones del ordenamiento jurídico que regulan esos hechos que o en abstracto o en concreto, según ciertas circunstancias, son considerados como delitos económicos por los artículos del título primero. Eso es, en términos muy generales, señor presidente, el objetivo y el contenido del proyecto de ley. Bueno, muchas gracias al profesor Bascuñán. No sé si hay preguntas de los diputados y diputadas. Diputado Gabriel Boric, le ofrezco la palabra. Sí, una duda respecto a cómo vamos a proceder, porque lo que puso el profesor Bascuñán es parte también de lo que había sido expuesto también anteriormente, no recuerdo qué profesor exactamente, creo que el profesor Silva. U otro de los que participó en la redacción del proyecto. Entonces, quería recordar en qué estado estamos de tramitación. Ya lo votamos en general. Si ya lo votamos en general, me parece que ya habíamos planteado ciertas dudas respecto a los comisos, habíamos planteado ciertas observaciones respecto a, no recuerdo el nombre exacto en este momento, voy a verlo en la página, pero a los interventores que entran a las empresas. Entonces quizás podríamos empezar a trabajar ya más el detalle del proyecto, creo. Gracias, diputado Boric. Sí, efectivamente habíamos escuchado a algunos de los profesores de Derecho Penal que habían trabajado el proyecto, nos faltaban otros, con el profesor Bascuñán, el profesor Héctor Hernández, está también
José Pedro Silva, que además acompañó todo el trámite del proyecto. No sé, señor secretario, si puede aclarar la duda del diputado Boric respecto de en qué trámite estamos. Sí, señor presidente, la comisión ha procedido ya en algunas sesiones a escuchar a varios especialistas, entre ellos varios de las personas que han colaborado en la redacción de este proyecto. No se ha votado todavía en general, y luego de que se vote en general, bueno, corresponde comenzar ya la discusión artículo por artículo, que va a ser tal vez la oportunidad como para que se vayan concretando las observaciones que han manifestado los señores diputados. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, lo que corresponde de acuerdo al reglamento es que terminemos de escuchar la audiencia en el día de hoy. Si hay unanimidad en la comisión, votar hoy día el proyecto en general por unanimidad y después seguir con el trámite en particular, donde desde ya todos los profesores que han estado interviniendo y otros que se han interesado en participar, como el profesor Winter, que estuvo en una sesión también, puedan hacerlo y acompañarnos en la discusión en particular. No sé si hay alguna otra pregunta al profesor Bascuñán. Diputado Hugo Gutiérrez, le ofrezco la palabra. Perdóneme, pero ¿escuchan, no? Sí. Mire, lo que una duda genérica es, perdón, ¿estamos convocados hoy para votar? Me asalta la duda, ¿no? Porque pasa que tengo lamentablemente que tomar un avión, entonces me voy a tener que ir pronto de esta sesión, entonces quería participar, es la primera vez que participo de este tipo de sesión por telemático, quería experimentar esta sensación de estar presente y no estar. Entonces, quería saber si estamos convocados o no a votar, porque si no, de verdad que esto es medio complicado para continuar toda esta sesión. Me hubiese gustado, encantado estar presente, pero no puedo, porque tengo que lamentablemente viajar a mi ciudad. Por eso quería preguntar si estamos convocados a votar el día de hoy. Primera pregunta. Y segundo, ¿qué grado de urgencia tiene este proyecto de ley como para votar ya en general este proyecto? Si me lo puede indicar, presidente. Gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Bueno, yo le recuerdo que este fue un proyecto de iniciativa parlamentaria que participamos varios diputados, miembros de esta comisión, en la presentación de este proyecto. No tiene urgencia. Hemos hablado numerosas veces con el Ejecutivo, con el ministro Felipe Ward, con el ministro Palacio. El gobierno presentó algunas propuestas que están en la Comisión de Economía, pero no tienen la magnitud de este proyecto, que establece, como usted sabe, un catálogo completo y sistemático de regulación y sanción de todos los delitos económicos, incluyendo los delitos medioambientales. Lo que establece el reglamento para estas sesiones telemáticas o sesión mixta, en este caso, porque los diputados pueden participar también presencialmente, diputado Gutiérrez, es que si hay unanimidad se puede votar el proyecto en general. Entonces, yo lo que le sugiero es que si usted tiene que retirarse antes, deje su voto incorporado sobre la idea de legislar para que se consigne en el acta en caso que al final de estas audiencias la comisión así lo acuerde. Señor Gutiérrez está pidiendo la palabra. Diputado Gutiérrez. Una pregunta al profesor Bascuñán para dejar mi voto favorable o en contra, es qué importancia le ve él a este proyecto de ley, es decir, qué relevancia tiene la regulación de estos delitos económicos y de la forma en que están tipificados y con las sanciones que corresponden, un poco para dimensionar si este proyecto es, ya que para el gobierno no tiene ninguna urgencia, qué urgencia sí tiene para nosotros y qué urgencia tendría para la academia regular de esta forma, la forma que usted lo ha estudiado, estos delitos, y si es muy pertinente y hacerlo en la urgencia que le estamos dando. Eso para el profesor Bascuñán. Gracias, diputado Gutiérrez. Profesor Bascuñán, tiene la palabra, por favor.
diputado, hay un conocido déficit en el derecho chileno en relación con la regulación de los modos ilícitos de enriquecimiento. Ciertos modos ilícitos de enriquecimiento, estoy pensando en el microtráfico y estoy pensando en el hurto y en el robo, tienen una regulación que es muy severa en el derecho chileno. Otros modos ilícitos de enriquecimiento, delitos del mercado de valores, delitos medioambientales, delitos en la libre competencia, han tenido tradicionalmente en Chile una regulación extraordinariamente de lenidad. Y eso hace una disparidad enorme, por decirlo así, entre los modos de enriquecimiento de personas pobres, los modos ilícitos, ¿no? Los modos de enriquecimiento de personas pobres que atentan contra la propiedad de las personas y los modos de enriquecimiento de personas que no son pobres, sino que están bien situadas, delitos de cuello y corbata, delitos de cuello blanco, que más bien atentan contra el funcionamiento del sistema económico. Ahora, ese déficit o esa asimetría se ha venido con el tiempo corrigiendo. Han sido distintas iniciativas, la última, la más importante, la ley 21.121, que introdujo correcciones significativas en el tratamiento del delito económico. Este modo de enriquecimiento ilícito de personas que no son pobres, sino que participan del sistema económico y que más que perjudicar a personas puntualmente, lo que hacen es generar una disfuncionalidad del sistema económico. Lo que hace este proyecto es dar el paso decisivo mientras no haya un nuevo Código Penal. También en los anteproyectos de Código Penal que han sido preparados por el primer gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y el segundo gobierno del presidente Piñera, hay una regulación muy intensa de los delitos económicos, de este modo de enriquecimiento ilícito de personas que no son pobres, sino que son personas que tienen medios económicos. Hay un tratamiento muy riguroso de esos delitos, pero todavía no tenemos un proyecto de nuevo Código Penal tramitándose en el Congreso. Y entonces lo que hace este proyecto es que adelanta en una ley especial criterios que han sido tomados en consideración por los anteproyectos, el del 2013, el 2015 y el 2018. Muy bien, muchas gracias al profesor Antonio Bascuñán. Diputado Gutiérrez, ¿le quedó alguna consulta? Sí, no, bueno, todavía sigue siendo bastante genérico. Entiendo la necesidad de regular estas formas, estos ilícitos de enriquecimiento. Yo todavía no veo la urgencia de hacerlo. Es decir, yo entiendo que nosotros estamos apurados, pero estos criterios que dice el profesor Bascuñán, ¿cuáles serían los criterios que contempla este proyecto que para él son tan relevantes que nos debe llevar a nosotros a legislar ya? Muy bien. Profesor Bascuñán, ¿se puede contestar la pregunta? Depende de cómo mida usted la noción de urgencia. Lo que hace el proyecto es responder a un reclamo que está extendido en la ciudadanía de la lenidad con que se trata el delito económico. Ese reclamo, que es un reclamo que también es conocido por la academia, como le he explicado yo, esta asimetría o esta disparidad en que ciertos delitos de enriquecimiento ilícito son tratados muy duramente y otros no, con mucha lenidad. Esta disparidad es resuelta por completo en el proyecto en dos sentidos. El primero es que actualiza la regulación de los delitos de significación económica en las distintas normas tanto del Código Penal como de la legislación especial, hace todas las reformas en particulares que hacen operativas esas disposiciones, elimina problemas de aplicación de esas reglas, ¿no? Y por otro lado genera dos grandes instituciones. Primero, un régimen especial de penas y medidas de seguridad y su determinación judicial. Y lo que eso tiene por objetivo es producir un régimen de penas efectivas y también de penas sustitutivas que tengan sentido respecto al delincuente económico, que no son las mismas penas sustitutivas. O sea, tiene una lógica de necesidad de pena especialmente, o de medida, o de pena sustitutiva especialmente dedicada
al delito económico, al autor del delito económico, que tiene una característica criminológica particular. No es equivalente en sus características criminológicas al autor del narcotráfico o de los delitos de hurto y robo. Y en segundo lugar, que trae una nueva regulación del comiso que es indispensable para reaccionar frente al delito económico. ¿No? El comiso en la tradición chilena es una pena accesoria, y es una pena accesoria que tiene escasa aplicación. Lo que hace este proyecto es que transforma el comiso en la regulación general del Código, ¿no? De pena accesoria a no pena, sino que una medida, ¿no? Una consecuencia jurídica distinta de las penas, y eso tiene muchas importancias prácticas, y al mismo tiempo para los delitos económicos genera posibilidades de aplicar el comiso incluso sin condenatoria para combatir. Porque lo que hace una buena regulación del comiso es que elimina por completo el incentivo económico por la vía del comiso, y al eliminar ese sentido económico del delito, genera el desincentivo de la pena. De otro modo, la pena siempre va a estar siendo compensada por el delincuente económico desde el punto de vista de la racionalidad económica, precisamente de obtener los beneficios si es que no le quitan los beneficios. Hay veces que es preferible tener, ¿no?, grandes beneficios económicos contra penas, ¿no?, que se van a cumplir en libertad, y de ese modo la pena no puede cumplir una función disuasiva. Entonces, en vez de generar penas enormes, lo que se hace es que se elimina esa correlación por la vía de establecer un buen sistema de comiso. Un sistema como existe en el derecho comparado, eso es importante, diputado, también. ¿No? Este no es un proyecto que haya surgido de invenciones o de fantasías de académicos, sino que es básicamente un proyecto de aplicación de los anteproyectos que están en los sucesivos gobiernos, que a su vez son adaptación de derecho comparado al derecho chileno. Muchas gracias. O sea, el chileno lo pone al día, moderadamente lo pone al día con el derecho comparado para combatir el delito económico. Muchas gracias al profesor Antonio Bascuñán. Me parece que el diputado Gabriel Boric había pedido la palabra. Diputado Boric. Sí, me interesa explorar un poquito más en la expresión que usa el profesor Bascuñán de que esto nos pone al día moderadamente. Porque según recuerdo de las exposiciones anteriores, el poder ponernos al día en legislación contra delitos económicos que habían, esto, si mal no recuerdo, no era un endurecimiento de las penas propiamente tal, sino más bien un cambio en la configuración de las mismas, en la determinación de la pena. Y por lo tanto, quiero saber por qué utiliza esa expresión moderadamente, y si es que, bueno, es uno de los autores del proyecto, pero y aprovecho de preguntarles al resto de los profesores si es que creen que esto responde como desincentivo suficiente, pero a la vez como señal general a la sociedad es también lo suficientemente clara en lo que se responde. Yo sé que ahí se enfrentan, o no se enfrentan, pero se plantean las teorías de la pena y quizás no sea el espacio para entrar tanto en detalle en aquello, pero me interesa el por qué el moderadamente y cómo estamos en relación a otros países de América Latina en particular. Gracias, diputado Boric. Yo me sumo a la pregunta del profesor Bascuñán, porque entiendo que en varias hipótesis lo que hay es un cumplimiento efectivo de penas privativas de libertad. En la práctica hay un aumento de penas, además de las medidas económicas accesorias, como el comiso de ganancias y aparte del endurecimiento de las multas. Así que si podría, profesor Bascuñán, precisar al respecto. Claro. A ver, primero en términos generales, diputado, moderadamente tiene un sentido de, antes que nada, de parcialmente, porque hay ciertas cuestiones que son muy importantes para el surgimiento del delito económico que un proyecto como este, una ley especial, no puede asumir en su cabalidad. Hay instituciones, por ejemplo, las instituciones de la delación, ¿no?, y de la denuncia. Hay muchas reglas de procedimiento que son reglas importantes en el combate del delito económico, y esta ley, esas instituciones no las adopta en su totalidad. Entonces es parcial. Al mismo tiempo, es muy importante generar
un sistema de coordinación de la reacción de la administración que persigue la responsabilidad por las infracciones, o sea, administrativas, están asociadas a los delitos económicos, y la reacción penal con el Ministerio Público en relación con esas agencias. Todas esas cuestiones que son indispensables para que el sistema en su globalidad reaccione con severidad y con eficiencia, con eficacia en la persecución del ilícito, del enriquecimiento ilícito, ¿no?, de personas que participan en el sistema económico, son cuestiones que un proyecto de esta naturaleza no puede tomar. Por eso, moderadamente significa, en primer lugar, parcial. En segundo lugar, en lo que respecta a las reacciones, el problema que tiene el sistema jurídico chileno es que, salvo que sea una pena de crimen o que la persona tenga antecedentes penales, no va a haber una reacción efectiva del sistema punitivo en contra del condenado. Si tiene pena de crimen sobre 5 años, sí. Si no tiene antecedentes penales, quizás. Pero el caso normal del delito económico no es un caso de pena de crimen, y es un caso de persona que es primer delincuente. Entonces, respecto de ese, no, la pena sustitutiva lo va a privar de un sistema de reacción eficaz de represión. Y lo que hizo el anteproyecto del 2015, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en términos generales, fue acabar con esa forma de determinación de la pena, ¿no?, que genera una distancia muy grande entre la pena legal, la pena que establece el legislador, y la pena judicial, la pena que en definitiva determina el juez. Ahora, eso se puede hacer, por supuesto, en un contexto de un proyecto, ¿no?, de código penal general, acabar con esa diferencia de determinación de la pena. Este proyecto no puede jugar tanto con esa magnitud. Entonces, lo que hace es que, en vez de tener un sistema general de determinación de pena que termine con esa disociación, lo que hace es que genera penas sustitutivas específicas para el delincuente económico que tienen sentido criminológico respecto al delincuente económico, y un sistema de determinación que no es así de generoso con el cumplimiento sin efectividad de la pena privativa de libertad. Ahora, todo eso, por supuesto, solo se puede apreciar a la luz de las disposiciones en particular del proyecto. Ahora, usted me pregunta, ¿es una señal simple el proyecto? No, lo que puede transformarse en una señal simple es el discurso acerca del proyecto. El proyecto es un proyecto naturalmente complejo, porque es un proyecto de cirugía de precisión, por decirlo así. Es un proyecto que se formula para ser insertado en un sistema que es distinto al sistema al cual la lógica del proyecto responde, que es el sistema del anteproyecto del 2015 y del 2018. Entonces, por supuesto que es difícil de comprensión, ¿no?, el proyecto en sus disposiciones y en sus decisiones específicas. Pero en términos muy generales, lo que se dice es que esta es una nueva definición y es un nuevo sistema de trato del Estado en el sistema penal al delincuente económico. Eso es, clarísimo. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Me había pedido la palabra también para intervenir el diputado Leonardo Soto. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, yo soy de los que respaldé este proyecto de ley desde el inicio, porque creo que tiene la ventaja de poder proporcionar una respuesta del sistema penal con penas privativas de libertad, que son las que definen verdaderamente un sistema penal, respecto de personas que hoy día enfrentan la justicia cuando cometen delitos graves de naturaleza económica, desde sabiendo de la partida que ni siquiera tienen la posibilidad de pisar un día la cárcel. Este proyecto lo que hace es garantiza a que los simples delitos económicos puedan tener cárcel efectiva si se dan las condiciones que establecen en los delitos. En consecuencia, yo creo que es una gran innovación que hace más severas las penas para ese conjunto que es el más importante delito económico y que hoy día generan ante la opinión pública, ante los actores del sistema, una sensación muy clara de impunidad. Hoy día, por un sistema que ha sido pensado más bien en delitos comunes, los delitos económicos prácticamente desde la partida gozan con impunidad, y eso se termina con esta propuesta legal. Pero no todos los delitos económicos tienen la misma pena, son distintos, algunos tienen requisitos especiales de procesabilidad, de inicio de la acción penal, y yo creo que hay dos franjas que me interesaría que el profesor Bascuñán da cuál es la situación que enfrentan con este cambio legal. Uno son los delitos económicos que hoy día tienen asignada una pena de crimen. Esos delitos hoy día enfrentan
los imputados por estos delitos enfrentan realmente la posibilidad de pasar más de 5 años y un día en la cárcel. En principio, habrá que ver si tienen antecedentes penales o no. La mayor de las veces no la tienen y por lo tanto caerían en una franja a nivel judicial inferior a 5 años y un día y por lo tanto tendrían medidas alternativas. Pero existen casos donde los delitos económicos vigentes garantizan pena efectiva. No son muchos, pero los hay. Quiero saber de qué manera impacta este proyecto de ley para ese tipo de delito, si no puede uno considerar que establece penas más tenues o menos severas respecto de los delitos que hoy día tienen asignada pena de crimen. Esa es una parte. Y la segunda, y aquí yo voy a ser reiterativo porque lo he dicho en otras oportunidades, hay un gran conjunto de delitos que tienen una condición previa de acceso a la justicia, que está dada porque hay algunos actores del sistema que son los únicos, de acuerdo a la ley, que pueden iniciar investigaciones penales. De tal manera que, sin importar si la pena es de simple delito, o es de crimen, o la que sea, si es que realmente el actor del sistema, la autoridad muchas veces del Ejecutivo, no inicia esta investigación penal, nunca va a ocurrir que hayan sanciones, aunque sean muy graves y de gran impacto social los delitos. Me refiero a los delitos tributarios, donde la ley actual exige que el Servicio de Impuestos Internos sea el único encargado y posible actor del sistema que inicie una investigación penal, de tal manera que si no lo hace, da lo mismo la pena, nunca habrá sanción. Segundo, los delitos vinculados a la libre competencia, colusión de precios, que es el más conocido. Ahí también se exige, para poder siquiera iniciar una investigación penal, acción del Fiscal Nacional Económico con sentencias previas del Tribunal de Libre Competencia. Y en tercer lugar están los delitos de, a ver si me ayudan, electorales. En los delitos electorales, el Servicio Electoral es el único ente que puede iniciar una investigación penal para sancionar a actores públicos, políticos, que infringen gravemente las normas de financiamiento campaña, de propaganda electoral, cometiendo delitos muy graves que atentan contra la democracia y sin embargo la decisión de investigar depende de un ente que hoy día es autónomo pero que igualmente no es el Ministerio Público. ¿No sería mejor que esos tres categorías de delitos, por la importancia que tienen, por el sesgo de impunidad con que se ha actuado hasta ahora, tengan una titularidad activa entregada al Ministerio Público con condiciones, por supuesto, pero que sean de resorte del Ministerio Público iniciar las investigaciones para que estas normas puedan tener real aplicación? Gracias, diputado Soto. Quiero recordarle a los miembros de la comisión que el proyecto que presentamos junto al diputado Soto y otros fue refundido con el proyecto del diputado Marcelo Chilin, porque el proyecto nuestro incide más en la parte sustantiva de los delitos económicos del Código Penal y otros cuerpos legales, y el proyecto del diputado Chilin, que está refundido, tiene que ver con la titularidad de la acción penal propiamente tal. Profesor Bascuñán, si puede contestar las preguntas del diputado Leonardo Soto, por favor. Está en el correo electrónico. Perdón. De inmediato, presidente. Ahí está. ¿Sí? En relación con el segundo punto, el proyecto preparado por el grupo de profesores, de expertos, no introdujo reformas relativas a la titularidad de la acción penal por ciertas agencias administrativas. Eso, primero, por disparidad de opiniones y segundo, yo creo por la convicción compartida de los que trabajábamos en el proyecto, que no tiene mucho sentido pensar que es un único problema o un mismo problema. Es decir, pensar que hay un mismo conjunto de razones para titularidad de acción penal en las agencias administrativas. No pueden ser razones estructurales distintas, las del sistema del tributario, del Servicio de Impuestos Internos, del registro electoral o de la Fiscalía Nacional Económica.
Y entonces es más importante ver en su mérito cada una de esas situaciones con los mismos agentes administrativos, cuáles son las razones por las cuales no tienen esta reserva, y no encasillarlos ¿no? en una única consideración que es de mera desconfianza política respecto de la represión penal de poderosos y que las agencias van a responder a los intereses de los poderosos. El caso que yo mejor conozco es el caso de la regulación de la libre competencia, y hay razones internas a la investigación y la sanción administrativa de los requisitos de libre competencia que justifican ¿no? una separación de funciones y una exclusividad de la Fiscalía Nacional Económica en la primera fase, que no necesariamente significa que el sistema que aprobó la ley sea el sistema correcto, pero sí hay razones propias del delito de la regulación de la libre competencia que justifican la concentración de poderes en la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, respecto al segundo punto, la respuesta sería: hay disparidad de opiniones entre los que trabajamos en el origen del proyecto, y sobre todo hay convicción de que cada caso es distinto y que hay razones distintas que tienen que ser no, tomadas en consideración por el legislador para removerlo ¿no? o ratificarlo. En lo que respecta al primer punto, efectivamente es un problema, ¿no? Y las reglas del título segundo tratan de resolver ese problema, porque para poder producir penalidad efectiva, las distintas iniciativas legislativas lo que han hecho es generar penas de crimen. Entonces tratan a los delitos económicos sobre los cuales se ha concentrado la opinión pública y la acción legislativa, los tratan como si fueran homicidios calificados. ¿No? Les ponen unas penas de crímenes ¿no? y suben las penas, o lesiones gravísimas o homicidios. Pero no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, eso demuestra, por decirlo así, el pie forzado en que el sistema actual pone al legislador, que si quiere producir pena efectiva, tiene que generar una pena que distorsiona el sistema cardinal de pena de la legislación, que es que naturalmente el homicidio es lo que tiene pena máxima, lesiones gravísimas y ciertos atentados sexuales muy graves. Entonces, lo que hace el proyecto es, digamos, tener una estrategia de determinación judicial de la pena y de medidas que es distinta a las reglas generales de determinación de la pena. O sea, en vez de tener, por decirlo así, una ley Emilia ¿no? que establezca penas muy severas, lo que hace el proyecto es que genera, no para un caso particular, sino que para toda una clase de casos, los delitos económicos, genera un sistema de nuevas medidas sustitutivas de la pena, de nuevas medidas de seguridad y de circunstancias agravantes y atenuantes específicamente diseñadas para el tratamiento de los delitos económicos. En este nuevo contexto, una pena de crimen resulta en principio desproporcionada. O sea, una pena tan severa como 10 a 20 años o como 5 a 20 años, ¿no? Resulta desproporcionada. Y la manera que tiene el sistema, porque lo conversamos, y una de las posibilidades, bueno, propongamos que las penas de los delitos económicos que hoy en día tienen penas de crimen tan severas, que fueron pensadas para que fueran penas efectivas, vuelvan a ser penas razonables en el sistema cardinal de penas de la legislación. Pero eso sería, desde el punto de vista de la discusión pública, una despenalización o una reducción de pena, y eso generaría una reacción adversa al proyecto que sería muy difícil de explicar ante la población. Entonces, lo que se hace es que por la vía de las circunstancias atenuantes, ¿no? se puede controlar el efecto de esas penas, porque son circunstancias atenuantes particularmente relevantes para delincuentes económicos. Entonces, el diseño de la determinación judicial de la pena es la forma como el sistema, o como el proyecto intenta resolver el hecho de que está injertándose en un sistema que es distinto en sus reglas generales y que también tiene estos delitos, estos crímenes. Muy bien, muchas gracias al profesor Bascuñán. Me había pedido la palabra el diputado Jorge Alessandre. Diputado. Presidente, presidente, acá Francisca desde la sala de la sesión. Francisca. ¿Me escucha? Sí, perdone que lo interrumpa el debate, pero aclararle a los integrantes de la comisión que es importante que usen las herramientas de levantar la mano en el propio sistema para que a usted le quede claro, digamos, para dar la palabra, y también a nosotros, y así sepamos cuándo y cómo dársela. Eso es todo, presidente.
Y si quieren un pequeño tutorial, está abajo, en participantes, al pie de la pantalla. Sí. Ustedes, si aprietan el participante, se va a generar un listado en blanco a su derecha. Ya. Y en él, si ustedes le hacen clic o aprietan, ustedes pueden encontrar, levantar la mano, bajar la mano. Pero no se preocupen de bajar la mano, solo de ponerla en el sistema, levantar la manito azul, para que nos quede a todos claro. No sé si hay... Perfecto, muchas gracias Francisca por la acotación. Mientras tanto, si no me aparece en el sistema, la voy a seguir otorgando de acuerdo a quienes levanten la mano en la pantalla. Diputado Jorge Alessandri, ahora sí, disculpe. Al profesor Bascuñán, sobre lo mismo que preguntaba el diputado Leonardo Soto ante la legitimación activa. Usted decía que en el grupo que escribió este documento o este proyecto habían diversas opiniones. Me gustaría saber cuál fue su opinión dentro de este grupo. Y yo entiendo que la legitimación activa aquí va a depender, primero, si se hizo daño al patrimonio fiscal, si se hizo daño al patrimonio de los consumidores, pero yo pienso que estos delitos son tan graves que no importa a quién afecten nuestro sistema económico. Por lo tanto, hemos leído mucho en Estados Unidos las acciones de clase. Puedes juntar un grupo de consumidores afectados y te demanda sin la necesidad de que el sistema de impuestos internos norteamericano haya presentado querella, por ejemplo. ¿Podría en Chile una ONG afectada en tener legitimación activa? ¿Tendría que esperar que actúe impuestos internos, que actúe la Fiscalía Nacional Económica, o a su juicio debieran poder grupos de consumidores también activar una querella, perseguir estos delitos, más allá de que las personas que compongan esa ONG hayan sido directamente afectados o no? Esto afecta nuestro sistema económico, como decía antes. Entonces, a mi juicio debería ser relativamente fácil obtener legitimación activa y no me gustaría que hubiera que esperar que se activara impuestos internos o la Fiscalía Nacional Económica. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Profesor Bascuñán, por favor. Bueno, hay tres cosas que comentar al respecto, diputado. La primera es que hay posibilidades de acciones que son acciones civiles o acciones, participación en acciones sancionatorias administrativas, no penales, y esa es una cuestión del derecho privado o del derecho administrativo, hasta dónde acepta habilitación, ¿no? Y sobre todo en régimen de class action, de acciones, ¿no?, de masa en contra de los causantes de estos hechos, de los que cometen estos hechos. La nueva regulación de la libre competencia tiene, ¿no?, una respuesta a eso, y existe la posibilidad, por supuesto, de ejercer la acción indemnizatoria ante el tribunal ahora de la libre competencia. Así que hay acciones distintas a las acciones penales. En lo que respecta a las acciones penales, según la regla del Código Procesal Penal, la habilitación exige, por regla general, la habilitación exige ser afectado. De otro modo, la habilitación la tiene el ente que posee la acción pública, que es el Ministerio Público. La intervención de un querellante exige, ¿no?, la habilitación para ser querellante, la condición de ofendido. Ahora, yo sé que en la práctica procesal y también en la academia del derecho procesal, el criterio de ofendido es bastante más elástico que el criterio de titular de un bien jurídico individual afectado o puesto en peligro, ¿no?, por el hecho. Pero de todos modos, lo que se requiere es estar cerca, ¿no?, de la condición de afectado para ser ofendido. Por lo tanto, uno tendría que decir que mientras más carácter de colectivo tiene el interés protegido por la norma que prohíbe el delito, o sea, mientras más colectivo es lo que se ve afectado por el delito, más razones hay para que el único detentador de la acción penal pública sea el Ministerio Público y no haya habilitación de individuos concretos como querellantes. Por lo tanto, la gran cuestión es Ministerio Público o agencias administrativas. Esa yo diría que es la pregunta central. Y la respuesta que le daba antes al diputado Soto es que consideramos que cada sector que tiene un régimen de acciones
reservada a agencias administrativas, puede tener razones distintas para esa reserva o esa exclusividad de la acción penal, ¿no? Que tenga que haber previa denuncia o incluso, en el caso de la libre competencia, previa querella de la agencia administrativa. Y entonces habría que preguntarse en cada caso si esas razones efectivamente justifican la mantención de esa exclusividad o habría que entregar en ese campo la acción penal a la regla general del monopolio por la Fiscalía, o sea, por el Ministerio Público. Muchas gracias, profesor Bascuñán. No sé si hay alguna otra pregunta, profesor Bascuñán, para que después podamos liberarlo y darle la palabra al profesor Héctor Hernández, que le doy la bienvenida, ya lo veo en pantalla participando. Diputado Leonardo Soto. Como dije, soy de los que respaldo completamente este proyecto de ley. Creo que es una gran innovación respecto de una categoría de delitos que, seamos sinceros, nunca fueron considerados por el legislador penal ni en su inicio, cuando se dicta el Código Penal, ni tampoco en su desarrollo incluso hasta el siglo XXI. Y hoy día la sensación de impunidad para personas que tienen gran poder económico es muy clara y está en la base de todos los problemas que está teniendo nuestra democracia. Por consiguiente, yo creo que este proyecto de ley innova correctamente, estableciendo sanciones ejemplarizadoras a delitos económicos que con anterioridad prácticamente son solo una ilusión. Y por eso yo lo voy a respaldar. Pero no por eso no puedo dejar de mencionar de que tiene ese vacío que estamos discutiendo ahora con el profesor Bascuñán, que tiene que ver que finalmente igual la acción penal, en casos que son de mucho impacto público, como son delitos tributarios, delitos de colusión de precios o delitos electorales, donde la decisión de iniciar una investigación penal, no de sancionar, de siquiera investigar, depende de una agencia administrativa, que no tiene muchas veces criterios muy claros para poder controlar su ejercicio, y que en la práctica ha resultado que muy poco o nadie han debido enfrentar verdaderamente la posibilidad de cárcel por delitos de alto impacto social. Por consiguiente, y la dificultad está dada que estas agencias administrativas, que son las únicas que tienen la potestad de iniciar investigaciones penales, muchas veces dependen su decisión de un funcionario que es decidido, que es elegido, que es designado por el presidente de la República, por los distintos poderes ejecutivos, el anterior, el actual y el futuro. Es decir, hay razones políticas también que están incluidas en la decisión de iniciar estas investigaciones penales por graves delitos. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, su director, que es el único que tiene esta potestad, es un funcionario de absoluta confianza política de él o de la presidenta de la República. Por consiguiente, es claro y ha ocurrido y va a seguir ocurriendo que la decisión de iniciar investigaciones penales respecto de contribuyentes que tengan una posición elitista dentro de la sociedad económica, política o de otra naturaleza, va finalmente a ser influida naturalmente por el que designa al funcionario, es decir, el presidente de la República. Por eso yo creo que nosotros tenemos que innovar en nuestro proyecto de ley, regulando de mejor manera el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. No se trata de entregársela directamente porque eso también tiene inconvenientes, pero nosotros deberíamos intervenir esta materia y dando la posibilidad al Ministerio Público que pueda ejercer esta acción penal. Lo mismo ocurre con el delito de colusión, donde el fiscal nacional económico, a pesar de que tiene una regulación mejor que la del Servicio de Impuestos Internos, igualmente el fiscal nacional económico es designado en la parte final por el presidente de la República. Es decir, también tiene cierta lealtad institucional al que lo designa. En el caso del CERVEL ya es un poco distinto porque, y todos los miembros de la comisión lo saben muy bien, nosotros aprobamos la autonomía constitucional del servicio electoral. Es decir, hoy día el Consejo Directivo, su presidente, no dependen en el ejercicio de sus funciones de la influencia que pueda tener el presidente de la República o el Congreso. Pero igualmente se dan en parte la misma situación,
pueden tener una lealtad malentendida a los presidentes de la República o las presidentas con el objeto de no iniciar acciones penales que puedan incomodar a la élite política, a la élite social o la élite económica. Y eso, en el ámbito de lo que estamos hablando, de mejorar la persecución penal de estos delitos, es algo que no podemos eludir, no podemos soslayar y que nosotros deberíamos, presidente, buscar una regulación que permitiera el ejercicio de la acción penal con algunos criterios previamente conocidos, pero donde el Ministerio Público tenga la decisión. Eso, más que una pregunta, es una opinión que yo estoy dando sobre el fondo de este proyecto que yo comparto. Gracias, diputado Soto. Por lo mismo, yo recordaba que este proyecto, que influye sobre todo en la parte sustantiva, se entiende complementado con el proyecto refundido del diputado Chilin, que propone algunas innovaciones también en la parte procesal, pero eso ya va a ser materia de la discusión en particular que vamos a tener posteriormente. Si les parece, le doy la palabra al profesor Héctor Hernández, que está esperando ahí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lamento haber podido entrar bastante tarde a la reunión, pero y por lo tanto ignoro qué fue en detalle lo que se dijo antes. Entonces voy a hacer simplemente unas observaciones generales respecto de las cuestiones que me parecen más relevantes del proyecto, y enseguida más bien estar abierto a las consultas, preguntas, observaciones que quisieran, que tuvieran a bien hacer los señores diputados. A ver, yo diría que el propósito principal de esta ley es procurar establecer un régimen diferenciado, un régimen especial que haga posible efectivamente la responsabilidad penal en materia de delitos económicos. Nosotros tenemos un único sistema penal, una única legislación penal que por razones atendibles, razones muy que se explican históricamente, pero que se explican además sociológicamente, está muy centrado en un cierto tipo de delincuencia que podríamos llamar básicamente o delincuencia violenta, o donde está involucrado el cuerpo de las personas, y delincuencia contra la propiedad, esto es contra intereses económicos, pero que están corporizados también en cosas. Básicamente eso es lo que es, por así decirlo, el objeto central del interés de nuestro sistema de justicia penal, y eso tiene una serie de consecuencias. Eso explica que las circunstancias modificatorias, por ejemplo, atenuantes o agravantes, estén construidas teniendo en vista precisamente ese tipo de delincuencia. Tenemos también, por razones históricas de cómo administrar los flujos de personas privadas de libertad, y que básicamente, fundamentalmente, están privadas de libertad por ese tipo de delitos, es que se establecieron hace muchas décadas, digamos, determinados mecanismos que precisamente trataban más bien de mantener dentro de ciertos límites aceptables el volumen de personas privadas de libertad, y de evitar fundamentalmente ciertos efectos perniciosos que el paso por los centros de privación de libertad tenía para personas pertenecientes sobre todo a grupos, a los grupos socioeconómicos más deprivados. Si uno junta todos estos elementos, lo que uno tiene es un sistema penal que hace muy difícil o prácticamente imposible, y sin ninguna razón, porque allí respecto de estos casos no se dan las razones históricas que han moldeado, digamos, buena parte de nuestro sistema penal, hace, como digo, que sea muy difícil o prácticamente imposible que para los delitos económicos haya una respuesta penal efectiva y adecuada a las circunstancias, a las circunstancias y a la gravedad básicamente de los hechos. Esto en primer lugar porque existe una serie de mecanismos de circunstancias atenuantes que permiten bajar considerablemente las penas, porque
en ese mismo contexto es prácticamente imposible que las personas cumplan penas efectivas de privación de libertad, y esto porque generalmente son personas que no tienen condenas previas, pero respecto de las cuales tampoco las razones por las cuales la privación de libertad es muy desaconsejada para determinados sectores de la sociedad, en estos casos simplemente no se dan. Por las mismas razones es que hay muchos incentivos procesales para que la gran mayoría de estos casos ni siquiera lleguen a juzgamiento y lleguen a condenas efectivas, porque uno puede decir, bueno, en definitiva, si la condena que se impone no arrastra privación de libertad, eso no es tan grave, pero bueno, habrá una persona condenada y eso tendrá una serie de consecuencias para su comportamiento futuro. El punto es que están todos los incentivos procesales para que esas personas, en definitiva, no sean condenadas. Es tremendamente costoso llevarlas a juicio, las posibilidades de una eventual absolución con unas defensas muy bien montadas en general son también son relativamente bajas, y en definitiva, ¿esto a qué llega? Lleva a que la delincuencia económica en buena medida simplemente no sea perseguida. No solo que las penas que se puedan imponer se puedan considerar desde un punto de vista general como bajas, como ridículas, etcétera, sino que simplemente estos delitos ni siquiera se persiguen. Ante eso, y entendiendo que las razones que explican que en general nuestro sistema de justicia penal funcione como funciona y esté diseñado como funcione, no se dan, esas razones no tienen sentido tratándose de delincuencia económica, tratándose de sectores que no tienen problemas serios de socialización, que no están al margen precisamente de las formas legítimas de ganarse la vida, etcétera, es que lo que hace este proyecto es fundamentalmente hacerse cargo de esa peculiaridad. Es decir, mire, acá hay un sector de la delincuencia respecto de las cuales muchas de las decisiones generales del sistema penal no tienen ningún sentido. Son absurdas, y por lo tanto de lo que se trata es de sustraerlo de ese régimen en una forma integral, identificando, digamos, con bastante precisión y bastante cuidado, bueno, cuál es el ámbito de delitos donde esto tiene sentido, por una parte, y luego, y diría yo con equilibrio, sin ningún extremismo, sin demagogia, sin nada de eso, bueno, propender a tener un sistema que haga que tenga sentido la persecución de estos delitos en sede procesal, es decir, que dé incentivo al sistema de justicia para que efectivamente sean perseguidos, y que permita dar lugar, en caso de condena, naturalmente bajo todas las garantías, en caso de condena, a respuestas que sean eficaces para ello. Entonces, básicamente se identifican ciertos tipos de actividades, seguramente ya se presentaron cuáles eran los distintos grupos de delitos, digamos, que entrarían a estar sometidos a este régimen especial. Bueno, y respecto de esos delitos, básicamente lo que se plantea no es que haya cárcel automática y sin vuelta en todos los casos, sino que más bien sí, se le ponen ciertas restricciones a la aplicación de la ley 18.216, a la aplicación de ciertas atenuantes o agravantes. Básicamente lo que se hace es establecer un régimen de agravantes y atenuantes que sean propios, característicos, que hagan sentido respecto de este tipo de delincuencia y que no hacen sentido respecto de la delincuencia común. ¿Eso qué es lo que permite? Permite que las penas posibles sean mucho más predecibles, sean mucho más seguras, y como hay restricciones, como decía, a las penas alternativas de la ley 18.216, se permite que, no en todos los casos, pero sí en aquellos casos que alcancen un umbral de cierta gravedad, atendida las características de cada uno de estos delitos, que haya penas privativas de libertad efectivas, o en todo caso, que no se produzca la situación actual donde básicamente en los hechos simplemente no hay ninguna pena, aún en caso de condena. Adicionalmente, se pone mucho énfasis en penas que en esta materia tienen mucho sentido y que no lo tienen naturalmente respecto de la delincuencia de los sectores de privados. Poner énfasis allí en las penas, en penas de carácter pecuniario, simplemente no tiene ningún sentido. Hay muchas personas que entre pasar una breve temporada en la cárcel o
tener que pagar una multa cuantiosa en los sectores populares. Bueno, indudablemente está casi incorporado, diría yo, casi en la cultura de esas personas, que es preferible la privación de libertad a tener que pagar una multa o perder bienes valiosos que poseen, de los pocos bienes valiosos que poseen. Pues bien, en el ámbito de la delincuencia económica, en cambio, tiene pleno sentido, con independencia de posibles penas privativas de libertad, tener un intenso régimen de multas, un régimen de multas que se ajusta además, se ajusta a las características de cada uno de los infractores, es decir, cada cual paga, en primer lugar, de acuerdo con la gravedad de lo que ha hecho, pero además paga en relación con cuáles son sus ingresos y eventualmente también cuál es su patrimonio, lo que permite que efectivamente las multas sean realmente justas. Las multas se ajustan a las características del condenado, y lo que probablemente es lo más importante en este régimen, en cualquier caso, haya o no haya condena por los delitos económicos, que todas aquellas ganancias ilícitas que diríamos provienen de un delito, pero aunque uno pueda decir, porque no haya condena penal, se puede decir, bueno, en realidad no se pudo establecer si el hecho era un delito en un sentido técnico, en el sentido de que hubo un condenado, una persona, digamos, que fue condenada como tal, pero queda completamente establecido en el procedimiento que los bienes tienen un origen ilícito asociado a ese hecho que uno prima facie por lo menos podría decir que es delictivo. Aquí se establece el régimen de comiso sin condena, comiso de ganancia, que es probablemente una de las innovaciones más importantes. Adicionalmente a eso se amplía considerablemente, y esto es un reclamo antiguo entre nosotros, un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas mucho más amplio, que se hace cargo, digamos, de todos los delitos respecto de los cuales tiene sentido que esa responsabilidad se haga efectiva. Y consecuentemente, yo diría en síntesis, este proyecto, que si se me permite, diría yo, lo óptimo sería que este proyecto estuviera inserto armónicamente en un nuevo Código Penal. Como esas son palabras mayores y algo que probablemente hay que esperar, yo diría que aquí se ha logrado una fórmula que permite integrarlo armónicamente, no con el nuevo Código Penal, sino con el Código Penal de toda la vida, con las leyes especiales. Se ha hecho un trabajo, yo diría, exhaustivo de identificación de los delitos respecto a los cuales tiene sentido incluirlos en este régimen. Se han hecho una serie de adecuaciones adicionales en materia procesal y en materia sustantiva también. Desde luego eso puede ser perfectible. Yo no sé si aquí ha surgido ya, pero es posible que hayan quedado algo en el tintero, algún delito que está faltando, alguna referencia que tal vez no ha sido del todo precisa, no ha sido del todo correcta. Yo creo que son naturalmente materias que se deben revisar y que se pueden mejorar durante la tramitación legislativa, pero yo me atrevería a decir que el derecho penal chileno ganaría muchísimo con la incorporación de unas normas como las que vienen propuestas en este proyecto. Insistiendo en lo siguiente, esto es algo, diría yo, de justicia, es algo necesario, es algo que le hace bien al funcionamiento de la economía de mercado, a la legitimidad entre nosotros de la economía de mercado. Aquí no hay, insisto, posturas. Si uno lo compara con el derecho comparado, uno se va a dar cuenta que muchas de estas cosas no se inventaron acá, sino que son relativamente usuales, ¿cierto?, en países de economía de mercado desarrolladas en el resto del mundo. Por lo tanto, yo diría, si existe una preocupación en cuanto a algo extremista, algo a lo mejor inadecuado para la época, para el momento que está viviendo el país, yo diría que más bien todo lo contrario. Yo creo que aquí se estaría sentando, para quienes lo ven así, otros no tendrán mucho interés en eso, pues yo diría que se están sentando las bases en materia penal para un tipo de economía, una forma de economía claramente basada en el mercado, claramente basada en la actividad de los particulares, pero con muy superiores niveles de legitimidad que la que, diría yo, tenemos en estos momentos, en donde básicamente los abusos, el no
el respeto de las reglas del juego, simplemente no tiene consecuencias penales. Eso es lo que podría decir, señor presidente. Muchas gracias, profesor Hernández. No sé si hay alguna consulta de los diputados, de las diputadas que están participando en la sesión. Yo quería tomar por mientras lo último que señaló el profesor Héctor Hernández. A ver, este proyecto siempre tenía de alguna manera un interés ciudadano muy importante después de las manifestaciones sociales de octubre, por decirlo de alguna manera, considerando que faltaba una agenda antiabusos. Y por eso es que nos unimos al trabajo de este conjunto de destacados profesores de Derecho Penal, entre los cuales está el profesor Antonio Bascuñán, el profesor Héctor Hernández, el abogado José Pedro Silva, que nos acompaña también hoy día, y otros que expusieron en la comisión. Pero yo creo, y tomo lo último que dijo el profesor Héctor Hernández, toma todavía más importancia a raíz de lo que hemos visto con ocasión de esta pandemia y la colusión y la especulación de precios que se han producido respecto de productos de primera necesidad. Hemos visto lo de las mascarillas, lo del alcohol gel, cómo incluso a nivel internacional los países tienen que tomar numerosos resguardos para evitar las especulaciones. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto que evita la especulación de precios y el poder aumentar los precios de manera especulativa de productos de primera necesidad que dice relación con esta pandemia. Entonces, la pregunta al profesor Hernández es de qué manera, para hacer ese aterrizaje más ciudadano, ¿no? Porque, claro, los que somos abogados entendemos la necesidad de poder avanzar en un nuevo catálogo de delitos de cuello y corbata, como se ha llamado, que existan sanciones ejemplares, terminar con las clases de ética como sanción y todo lo que hemos hablado. Pero ¿de qué manera este proyecto podría aterrizarse a la realidad puntual que hemos visto con conductas en Chile y en otras partes del mundo especulativas y monopólicas respecto de artículos de primera necesidad que dicen relación con las herramientas de salud con las que cuenta la población y los países para hacer frente a esta pandemia? Bueno, muchas gracias. Se escucha así. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo diría lo siguiente. Antes de entrar tal vez al detalle, yo diría que es importante destacar que, y entiendo la pregunta, pero que este es, por así decirlo, un proyecto de ley que apunta más bien a las circunstancias normales, es decir, no tanto, esto no se concibió, y es bien importante que esto se haya discutido en momentos normales, es decir, esto no pretende ser una ley de emergencia, una ley temporal, como se conoce en derecho penal, es que es muy característico en épocas o de grandes crisis, de grandes tragedias o de conflictos bélicos, qué sé yo, hay toda una legislación económica para tiempos bélicos precisamente, y que es una de tipo excepcional. No, esto está previsto para los tiempos normales, y en ese sentido una conexión directa con la situación de pandemia y esas situaciones concretas que usted ha planteado, más allá de las posibilidades naturalmente de colusiones y de acuerdos, y alguna norma que se está proponiendo en materia de alteración de los precios de productos, particularmente de productos de primera necesidad. Esas normas están allí, pero no están pensadas específicamente para el tiempo excepcional que estamos viviendo. Y esto, insisto, porque generalmente esas normas, de las del tipo que usted menciona, no forman parte
yo creo que hay un muy buen ejemplo, que hay un artículo que se ha hecho absolutamente de moda, que no había tenido ninguna importancia nunca antes y que ahora está de moda. El artículo 318 del Código Penal, que a los carabineros les encanta, digamos, lo nombra, todo el mundo cita el 318. Bueno, el 318, yo diría, en el siglo XX probablemente nunca tuvo aplicación, o muy escasa aplicación, y ahora en el siglo XXI muy poca, porque es una norma de carácter excepcional. Normas como esa uno las puede prever, las tiene también en la llamada ley así conocida, la ley de sismos, la ley de terremotos, ¿no? Donde también hay normas y que naturalmente esas normas se pueden activar en momentos de crisis como esta. Hasta donde yo sí recuerdo de nuestro barrido, y ahí profesor Bascuñán o José Pedro Silva me podrán corregir si estoy en lo correcto. Yo diría que nosotros básicamente solo hemos planteado, y así fue avanzando el proyecto, normas de carácter general que no se ven especialmente condicionadas por una emergencia como la que estamos viendo. Es posible que se me esté quedando algo en el tintero, pero tendería a pensar que no. Y la lógica es esa, de que esta es una ley para tiempos normales, para tiempos excepcionales como los que estamos viviendo. Muchas veces es necesario activar leyes que están allí incluso por décadas y por más tiempo, y que se pueden activar bajo ciertas circunstancias excepcionales, o bien, eso es lo que se hace en muchos lugares, derechamente, la dictación de normas temporales propiamente, es decir, de normas especiales que se aplican en un momento determinado, pero esa no es la vocación, por así decirlo, de este proyecto. Yo diría que para la bajada, como dice usted, la bajada ciudadana, de esto hay que pensar más bien en los tiempos, en los tiempos normales. Que hay una serie de situaciones, se está planteando aquí en materia de usura, por ejemplo, en materia de abuso en la contratación, por ejemplo, hay también una serie de reglas, no para esta ocasión, para todo el tiempo, y más bien el mensaje de decir, mire, hay conductas que no solo son inmorales, sino que son graves, que afectan gravemente o la economía en su conjunto, o en todo caso a determinados partícipes en la actividad económica, las partes débiles en una serie de situaciones, y respecto que para ello va a haber las normas de cobertura que se hagan cargo de esas situaciones abusivas, y lo más importante, se dan los incentivos y se dan los mecanismos para que eso pueda ser efectivamente perseguido, y para que, en caso de estar las pruebas suficientes, pueda haber condenas que sean realmente efectivas y que sirvan. Y que al menos le quiten las ganancias indebidas a quienes han aprovechado de esas situaciones, sea que sean condenados o no. Yo diría que ese es el mensaje general que está detrás de este proyecto, que las reglas rigen para todos y desde luego para quienes tienen el poder económico para eludirlas con mayor facilidad. Bueno, respecto de ellos hay un régimen penal, no de emergencia, no solo para ahora, sino que para los tiempos normales y para el futuro del funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal. Eso es, presidente. Perfecto. Muchas gracias, profesor Hernández. Precisamente estamos viendo también un proyecto de adecuación al artículo 318, así que lo vamos a invitar también a exponer a una próxima sesión, porque tenemos ahí una discusión. Ya lo aprobamos en general y falta en particular. Ofrezco la palabra a alguna señora diputada, algún señor diputado que le falte hacer alguna pregunta. Bien, no sé si hay acuerdo, unanimidad para que podamos votar en general ahora este proyecto, continuar su tramitación. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? Si me hacen todo así con el DEIR, perfecto. Ya, entonces, señor secretario, lo damos por aprobado en general, por unanimidad, la idea de legislar. Señor presidente, estamos observando que todos los diputados presentes concurrieron con su voto favorable a aprobar la idea de legislar. Aprobado. Se da por aprobado en general la idea de legislar de este proyecto. Recordemos, secretario, también en las próximas sesiones invitar a los diputados autores del otro proyecto, como el diputado Marcelo Chilling, que me ha insistido mucho en eso. Y bueno, agradecer nuevamente a Antonio Bascuñán, a Héctor Hernández, a José Pedro Silva. Van a estar invitados permanentemente a acompañarnos en el debate, en particular
de este proyecto de ley. Diputado Zafirio me había pedido la palabra. Y después el diputado Zafirio. Muchas gracias, presidente. Presidente, no sé si va a haber la opción al final de la sesión de formular algunas peticiones. Sí. Le pregunto porque mi conexión funcionó una vez que la sesión había comenzado. Ya. Sí, por supuesto. Si quiere, hágala de inmediato, diputado Zafirio. Y después le doy la palabra al diputado Coloma. Gracias, presidente. Presidente, ayer el país se informó a través de distintos medios de la firma de un convenio de cooperación entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Servicio Nacional de Menores, en virtud del cual el Servicio Nacional de Menores se compromete a entregar a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, toda la información que sea requerida por la ANI al CENAMI. La ANI tiene como función exclusiva la de proveer al presidente de la República de la inteligencia necesaria para la adopción de las decisiones propias del cargo, y lo hace a través del señor ministro del Interior. Evidentemente hay una contradicción absoluta entre los compromisos que ha contraído Chile al suscribir la Convención Internacional de Derechos del Niño respecto de este convenio. Hay que tener presente, y termino, presidente, hay que tener presente que la información recabada por la ANI debe ser utilizada solo por el presidente de la República y entregada a través del ministro del Interior, como señalaba, pero es un órgano que depende directamente del presidente de la República. En consecuencia, lo que quisiera, presidente, es que si hay acuerdo de la comisión, es que solicitemos formalmente como Comisión de Constitución el texto íntegro del convenio, que por lo demás ha sido publicado en los medios, pero uno no se puede quedar con lo que publican los medios, tenemos que hacerlo oficialmente para los efectos de ver las vías de fiscalización y control que nos corresponde como Cámara de Diputados en la defensa de lo que son los intereses superiores de los niños. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Zafirio. Solamente para que pueda precisar su solicitud, ¿usted propone que enviemos un oficio al ministro de Justicia o a la directora del CENAME? Como le decía, presidente, la ANI es una agencia que depende exclusivamente del presidente de la República. Yo quisiera proponer que oficiáramos al ministro del Interior, que es por intermedio de quien actúa con la ANI el presidente de la República, para que le solicite al presidente de la República la remisión de este convenio a que he hecho referencia. Gracias, diputado Zafirio. ¿Habría acuerdo solicitar estos antecedentes? ¿Alguien se opone? Muy bien, así se acuerda. Me había solicitado también la palabra el diputado Coloma. Diputado Coloma, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. No solo respecto al proyecto de ley que acabamos de aprobar en general, pedirle también a la SECPRES, me gustaría como comisión, que presente indicaciones en esta materia, porque esto es un compromiso que de hace bastante tiempo ya de poder presentar las indicaciones. Me parece bien que se esté tramitando en la comisión, aun cuando este proyecto no tenga urgencia, no sé si la tiene o no, pero me gustaría también pedirle a la SECPRES y señalarle que ya ha sido aprobado en general, que vamos a empezar después de alguna audiencia a verlo en particular para que también haga las indicaciones que ha comprometido con anterioridad. Eso, gracias. Gracias, diputado Coloma. Si les parece, así se acuerda enviar ese oficio a la SECPRES. Muy bien. ¿Alguien más me había pedido la palabra? El diputado, tengo varias palabras. Diputado Leonardo Soto. Una, primero, en relación a la polémica respecto del convenio que habría firmado el CENAME con la ANI, la Asociación Nacional de Inteligencia. Mire, presidente, esta situación es bastante grave porque
la información que genera el sistema de los menores infractores de ley y de todos los infractores de ley está concentrada en lo que se llama el Banco Unificado de Datos. Ese mecanismo nosotros lo aprobamos por ley y ahí confluyen todos los operadores del sistema, Ministerio Público, CENAME, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior también. Y es el espacio regulado, con protocolo y con normas bastante estrictas, que permite recolectar toda la información sensible respecto de personas que han infringido las leyes. Ese es el espacio institucional que hay para intercambiar información. Y entiendo que ese está funcionando, y la ANI, la Asociación Nacional de Inteligencia, que tiene objetivos vinculados a la seguridad pública, debe relacionarse con el BUDO a través del Ministerio de Interior, que es el jefe superior directo de ese servicio, y de ahí recolectar la información que ellos necesiten del sistema. Lo que se está tratando de hacer hoy día es buscar una manera directa de la ANI de recolectar información directamente de los actores del sistema. Y eso no está autorizado. Eso significa exceder las competencias y las capacidades que ellos tienen. Recordemos que la ANI, y es un tema de mucho debate, pero que está zanjado de esta manera, hoy día no tiene capacidad operativa. Hoy día la ANI no puede enviar a una persona a recolectar información directamente de la calle o de los servicios públicos. Ellos no tienen agente operativo, porque la ley que lo regula lo decidió de esa manera y no ha sido cambiada. Hay un debate, por cierto, de si pudieran tener estas facultades, pero lo que hace este convenio que ha sido dado a conocer es que permite que la ANI o su agente recolecten directamente de distintos servicios públicos información que hoy día su ley orgánica, la regulación que existe, no se lo permite. Podemos entrar al debate si podrían hacerlo o no, pero lo que no pueden hacer es exceder sus competencias, siendo un organismo que, sin duda, como todos, tiene límites legales y democráticos, hoy día a las claras está excediendo sus competencias. Y por eso es grave lo que está ocurriendo. Segundo, también es grave porque si hay un sistema de protección de datos en este país que precisamente regula y protege los datos sensibles de la población, la mayor protección se produce respecto de menores de edad, y particularmente menores de edad que se encuentran en conflicto con el sistema, donde se aspira a su reinserción. Y hoy día lo que se está también proporcionando a través de este convenio, un acceso prácticamente sin límites y sin una regulación estricta que proteja a los menores de edad, niños, niñas, adolescentes que están sometidos al régimen del CENAME, no tan solo infractores de ley, sino que menores también que se encuentran en situación irregular, como es cierto abandono de parte de sus padres en centros de acogida. Por eso, presidente, este exceso de atribuciones que está teniendo la ANI, en cuanto abarca todo el trabajo que hace el CENAME, no tan solo a los niños, niñas y adolescentes, también a sus educadores, a los profesionales que ahí laboran, que también podrían verse sometidos a este convenio, ameritan una revisión profunda de este convenio, y que obviamente a mí me parece que con los antecedentes que tenemos no cabe otra opción que rechazarlo. Yo le pediría que invitáramos al Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, probablemente el que le dio la venia a este convenio, siendo el jefe superior del CENAME. Y él conoce muy bien esta regulación porque ha participado de ella, y yo creo que está en mejor condición que cualquier otro actor del sistema de poder dar este debate y realmente proteger a todos los actores del sistema del Servicio Nacional de Menores, que es lo que hoy día procede. Por eso yo pido que también se cite de manera urgente a una reunión telemática, si le parece, al ministro de Justicia, precisamente a dar cuenta y a rendir cuenta de los alcances que tiene este convenio, que a todas luces parece un exceso. Y por último, proponerle, presidente, invitados para las sesiones siguientes respecto de este proyecto de ley. En materia de delito ambiental, yo he solicitado al secretario de la comisión que invite a 3 personas que pueden ser de mucha utilidad para la regulación del delito ambiental, que creo que es uno de los temas bien complejos desde el punto de vista sustantivo. Hoy día existen varias deficiencias en la definición legal del delito ambiental que creo que justifica que le pongamos mucha atención. Ahora me refiero a doña Dominique Hervé, doctora en Derecho Ambiental, Valentina Durán,
directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y a don Ezio Costa Cordela, que tiene varios títulos académicos, pero que también está dirigiendo un organismo, una ONG ambiental que se llama FIMA. Esas 3 personas, más el Ministerio Público, que yo creo que también nos puede ilustrar mucho respecto a la manera en que podría operar este sistema que se está proponiendo en este proyecto de ley cuando ingrese al sistema judicial chileno, y ver la manera en que se van a aprobar o se van a aplicar estas leyes. Gracias, diputado Soto. Como quedan 7 minutos para el término de esta sesión y tengo varias manos levantadas, yo les quiero pedir, por favor, que acotemos bien las peticiones para el funcionamiento de las próximas sesiones. Respecto de la petición concreta del diputado Soto de poder realizar una sesión telemática con el ministro de Justicia por el convenio con el Sename, ¿hay acuerdo? No hay acuerdo, lamentablemente. No hay unanimidad, pero lo vamos a volver a discutir. Diputado Coloma. Sí, presidente, lo que me gustaría, antes de tener esa sesión, por eso no me puse, es poder conocer el convenio. Creo que aquí esto parte de una suposición del diputado Soto, donde dice que él cree que el Sename firmó el convenio a sabiendas del ministro de Justicia y con la autorización de él. Entonces creo que hay un tema que es... No veo bien, diputado Zafirio. Me gustaría poder que llegue oficialmente el documento y después de eso yo no tengo problema, pero me gustaría poder leerlo, por mucho que aparentemente hay un documento que ojalá me lo pueda también mandar por WhatsApp a la comisión para tenerlo, diputado. Muchas Perfecto, gracias, diputado Coloma. La verdad es que varios tenemos en nuestro poder el convenio, lo hemos podido estudiar efectivamente por medios no oficiales. Yo también creo que hay una abierta vulneración del derecho a la privacidad establecido en la Constitución. Se trata de datos sensibles que además solo pueden regularse por ley, no por un convenio administrativo. Pero lo vamos a hacer armonizando las 2 peticiones. Vamos a hacer una solicitud formal al Ministerio de Justicia para que nos remitan el convenio y una vez que lo remitan poder tener esta sesión con el Ministro de Justicia. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado Ilavaca. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, presidente. 2 cosas. Primero, respecto al proyecto que actualmente estamos en discusión sobre responsabilidad de la persona jurídica, presenté hace ya cerca de un año un proyecto que se tramitaba en la Comisión de Transporte sobre responsabilidad de las empresas dueñas de empresas de microbuses, para que podamos discutir sobre la responsabilidad de los dueños de este tipo de empresas en ilícitos que se han cometido a lo largo del país. Puse este tema ya discusión hace un poco tiempo atrás y pedí que se trajera a la Comisión de Constitución, ya que se estaba discutiendo acá esta figura, y se acogió por la comisión y además se trajo y se aceptó por la sala. Así que ese proyecto también está acá para poder ver si es que se puede incluir respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas con un capítulo especial en la materia de transporte. Eso es uno. Y 2, presidente, yo sé que la comisión y la Cámara de Diputados en general no tiene facultades para poder fiscalizar el accionar del Tribunal Constitucional, pero hoy día los hechos que ha denunciado la presidenta del Tribunal Constitucional merecen que esta comisión por lo menos la invite, si es que ella quiere ir o no ir, ya es un problema de ella, pero por lo menos que la invite para que venga a exponer los hechos graves que se han denunciado en términos públicos. Hoy día la Fiscalía ya ha iniciado una investigación criminal y también, y ahí sumándome a lo que dijo el diputado Soto, ya que se va a invitar al ministro de Justicia, poder invitarlo para ver si es que el gobierno hoy día tiene algo respecto a la necesaria modernización del Tribunal Constitucional en cuanto a procedimientos, las atribuciones y en especial en un filtro mayor respecto a la idoneidad de los ministros que son parte de este tribunal. Creo que es necesario que la Comisión de Constitución, en definitiva, también se involucre fuertemente en un problema que a todas luces hoy día tiene incluso caracteres de delito. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. Antes que usted se integrara a esta comisión, estuvimos varios meses el año pasado, a principio del año pasado, precisamente legislando respecto a una reforma al Tribunal Constitucional.
Después aprobamos la convocatoria a plebiscito y los miembros de la comisión estimamos que esta era una materia de las que debía ser parte de la discusión del proceso constituyente por parte de la Convención Constitucional o mixta, si es que ganaba la opción apruebo. Pero yo creo que no hay ningún inconveniente que nosotros no podemos citar, como usted dice, pero sí podamos invitar a la presidenta del Tribunal Constitucional a exponer si es que a ella le parece pertinente, y si me facultan se lo puedo consultar previamente. No sé si habría acuerdo respecto de eso. Veo que hay unanimidad, así se acuerda. Me había pedido la palabra el diputado Zafirio. Diputado. Sí, respecto del tema ANI Sename. Lo que quiero pedir es que no pongamos el énfasis solo en el Sename, porque este es un conflicto que tiene dos veredas distintas. Al Sename, o sea, al Ministerio de Justicia en realidad, porque entrega la información sin tener derecho a hacerlo, sin estar dentro de sus facultades a hacerlo. Pero hay un problema que es también muchísimo más complejo que ese, y es la responsabilidad del ministro del Interior en términos de que está requiriendo información que, de acuerdo con las naturalezas propias de la Agencia Nacional de Inteligencia, no puede solicitar. Entonces, si se va a debatir en el futuro una sesión en que citemos a ministros, tienen que estar, desde mi punto de vista, tanto el ministro del Interior como el ministro de Justicia. Y para precisar, presidente, yo acabo de remitir al WhatsApp de la comisión el texto completo de la resolución exenta 601 del 21 de febrero de este año, que es a la que he hecho referencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Sí, efectivamente, ya obraban en poder de varios, pero una vez que la recibamos formalmente, vamos a invitar al ministro de Justicia y al ministro del Interior. No hay problema en eso. ¿Alguna otra solicitud? Les recuerdo que mañana tenemos la última sesión telemática, que también puede ser mixta, de esta semana para seguir viendo la reforma al reglamento de nuestra Cámara de Diputados. Me parece que a las 10 de la mañana, señor secretario. Exactamente, presidente. 10 Ya, muy bien. Así que nos vemos mañana. Reiterar el agradecimiento al profesor Antonio Bascuñán, al profesor Héctor Hernández, al profesor José Pedro Silva. Lo invitamos a acompañarnos en el trámite de este proyecto. Muchas gracias a todos los diputados, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.